there came a sound from heaven. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto al Mensaje de la Cruz y Dave Smith, Jonathan Steele, Josh Rosenstern, Lauren Larson, David Watts, el doctor David Watts y nuestro invitado especial el día de hoy, Cody Barbier, misionero en Kenia. Cody, ¿cuánto tiempo ha estado allá en Kenia? Ahora hemos estado ahí a tiempo completo por 8 años. Ahora, creo que usted está a cargo del esfuerzo que hacemos allá para comenzar a traducir en Swahili, ¿cierto? Así es. Nosotros, porque hay tantos en el este de África que el idioma inglés sería un obstáculo para ellos poder leer y estudiar las notas. Hemos propuesto que si nos pueden traer una traducción Swahili, pudiéramos alcanzar a más personas en Kenia y especialmente a Tanzania, ya que Tanzania es completamente en Swahili, y poder entrar en esos países donde hay miles de millones de creyentes que hablan el Swahili. ¿Y cuántos hablan Swahili? En toda esa región probablemente 200 millones de personas, pero para los creyentes como 80 millones, y eso es lo que estimamos en esa región, que hablan Swahili. La gente que lee inglés, muchos de ellos prefieren el Swahili, ya que ellos crecieron hablando Swahili y aprendieron el inglés en la escuela. O también para pastores que leen inglés, ellos vuelven a sus iglesias y tienen que predicar en Swahili. Así que si tuviésemos una Biblia que estuviese en el idioma Swahili, entonces podrían enseñar directamente usando la Biblia del expositor en ese idioma, ¿no? ¿Cree usted que todo va a funcionar? Creo que sí, por la gracia de Dios. Él nos ha traído hasta este lugar, así que no veo que nada va a cambiar. Creo que las cosas van a salir bien y tendremos esa traducción en Swahili. Maravilloso, sí. Entonces, ¿cuántas personas en Kenia hablan Swahili? En Kenia probablemente el 90 o un poco más por ciento de la población, casi toda la población. Algunas comunidades rurales creo que vemos donde la gente solamente habla el idioma tribal o el Swahili, no sé si sería relevante. Ahora, usted mismo, ¿cuántas Biblias de estudio del expositor ha distribuido allí en África? La Biblia completa hemos distribuido 150,000. El Nuevo Testamento hemos distribuido 40,000. Así que eso es en Kenia. A través de África nos hemos asociado con otras personas para empezar la obra de distribución en el país, en África, en los diferentes países. Así que no voy a estar ahí para hacer la distribución en cada lugar. ¿Y pero cuántos países hablan francés en África? No sé la cifra, pero hay muchos. Hay muchos, así que algunos de los países que están recibiendo las Biblias ahora mismo, el Congo, y hay 2 puntos en el Congo, porque el DRC es un país tan amplio. Tenemos una distribución en Kansasswa. Kansasswa es un pueblo de 15 millones de personas, es algo enorme. Y en Goma, que es al lado del oeste del Congo. ¿Y ellos hablan francés? Sí, ellos sí hablan francés. Y en Guinea, tenemos una distribución en Guinea, en Chad, una distribución en el país de Côte d'Ivoire, en la costa de Marfil. Y hay otros países, está Mali, Camerún, Senegal, Burundi, Ruanda. Lugares que tienen una población bastante amplia que hablan francés. Hemos estado trabajando en la traducción francesa ya más de un año, ¿o no? Creo que han sido 5 o 6 años, muchos años. Han pasado más de un año, ¿cierto? Muchos años, y yo sabía que una vez que el francés se abriría un segmento de África que no podíamos llevar a esos lugares las Biblias antes, pero como en Ruanda
Enviamos una distribución a Ruanda y creo que lo hicimos 2 veces antes en inglés, pero es una población tan pequeña la que alcanzan porque ellos hablan el francés mucho más que el inglés. Ya veo. Y en otros países creo que hemos hecho lo mismo, donde dicen, bueno, como no tenemos la traducción en francés, deberían de enviarnos la traducción en inglés, y el inglés ha estado bien hasta cierto punto, pero solamente alcanza a un segmento pequeño de los líderes, así que con el francés eso va a alcanzar una población aún más alta. Nosotros trabajamos en la traducción francesa 2 o 3 años, me parece. Sí, señor. Fue un proceso largo. Sí, pensé que se me había dicho que ellos ya hicieron el primer envío. Está en el proceso. Hay un proceso bastante largo, así que ya las imprimieron. Ahora tienen que ir al puerto y del puerto tienen que enviarlas a diferentes países. Así que no será hasta enero o febrero antes que de hecho la reciban, y no creo que han llegado al puerto, el puerto de distribución, aún. El tomar las Biblias al puerto en Belarus, donde están siendo imprimidas, y después esos envíos de ahí a el este de África, y de ese puerto va a tomar a vehículos, y también que las aduanas nos den el permiso y sacarlas del puerto y de hecho llevarlas a las personas que están esperándolas. No es algo simple, ¿cierto? No es nada simple ni tampoco es una tarea pequeña. El tener un contenedor es como el tamaño de una casa móvil llena completamente de Biblias, ¿no? Y después uno hace conexiones, pero son muchas Biblias para almacenar antes de llevarlas a donde uno quiere llevarlas. Estamos recibiendo, Cody, vamos a adquirir una nueva camioneta que ayude un poco, ¿cierto? ¿Sí o no? Va a ayudar bastante, sí, señor. Hemos estado usando un vehículo bastante viejo. Le estaba contando al hermano Sawyer que yo compré unas bolsas de aire para poder llenarlas de aire, y entonces las Biblias pesaban tanto en el vehículo que tuve que inventarme una manera de anivelarlo de una manera segura cuando estaba en la carretera. Bueno, este Toyota debería ser un poco mejor. Sí, señor. Esperamos con anticipación que eso se logre. Agradecemos mucho la obra que usted está haciendo. Amén, gracias. Creo que esta traducción en francés va a abrir todo. Así es, muchos más lugares para la Biblia, pastores que necesitan un buen comentario. Usted dijo que ya ha distribuido ¿cuántas Biblias y cuántos Nuevos Testamentos? 150,000 Biblias y 40,000 Nuevos Testamentos. Bueno, vamos a empujarlo para que llegue a 1,000,000. En el nombre de Jesús. Sí, señor. Pero creemos que está haciendo un trabajo excelente allá. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo. Dave, 5º versículo. Hermano Sawyer, no quería interrumpir, pero tengo curiosidad porque no escuché. ¿Cuál es la respuesta? ¿Puede compartir un poco de cuál es la respuesta de los pastores una vez reciben las Biblias? ¿Algún contacto con ellos? Yo sé que la Biblia de estudio del expositor es el mensaje de la cruz, lo cual se explica claramente en estas Biblias. Los pastores lo ven, lo entienden. ¿Está haciendo algún tipo de impacto a los ministerios? Desde ese aspecto yo siempre les digo cuando tenemos estas Biblias que la primera parte que deben leer siempre es Romanos 6, 7 y 8 y que deben comenzar allí, y eso abrirá toda la Biblia para ellos. Pero bueno, en general la respuesta que recibimos es que la gente recibe la Biblia, les encantan las notas y quieren más, y ellos mismos quieren que sus amigos tengan estas Biblias. Y estaba diciéndoles esto anoche, que lo interesante es que algunos de ellos dejan que sus amigos
tomen prestada, pero no se las devuelven. Entonces, han habido múltiples mensajes de personas que me dicen, bueno, mi amigo tomó prestada mi Biblia, es un pastor, se llevó mi Biblia, pero no me la ha devuelto. Me preguntaba si tiene otra que me pudiera enviar porque yo presté la mía y no creo que me la van a regresar. Mi hermano se la robó. Sí. Y bueno, mientras más damos esta Biblia, más no es como que usted da una y luego otra, no es uno por uno, sino que es una multiplicación y vemos cómo se multiplica y sale en vez de en línea vertical en la que usted da una Biblia y una persona viene por otra Biblia. No, es como que usted da una Biblia y hay 3 personas que regresan y así sucesivamente. Han habido muchas también en la prisión, en las prisiones. Ha sido una gran bendición. Hay capellanes grandiosos que trabajan en el sistema de prisiones y necesitan los recursos, así que pudimos, asociarnos con ustedes y recibir acceso a muchas de las prisiones en Kenia. En algunos lugares vamos y les damos la elección, les decimos, ustedes pueden escoger la versión en inglés. Si ustedes leen en inglés, quiero que tomen esta Biblia, pero otros lugares en prisiones el nivel de educación tal vez no es muy alto, así que les damos la opción de tener una Biblia en versión Swahili o cualquier otro idioma. Vamos a un área que tal vez sea cierta área en la que tenemos que comprar la Biblia en cierto lenguaje. Entonces, cuando tengamos la Biblia en Swahili para las prisiones, eso va a ser muy, muy beneficioso porque mucha gente más va a poder leerlo. Leen más el Swahili que el inglés. ¿Y cuánto tiempo? Lo mencioné hace un tiempo atrás, pero ¿cuánto tiempo cree usted que va a hacer que el Swahili termine? Unos cuantos años, sí. Terminará unos cuantos años. La primera traducción, luego editarla y revisarla y imprimirla después. Tal vez se pueda hacer en 3 meses, dice el hermano. Si el Señor quiere, sí. Lo que yo escucho que usted está diciendo es el hambre. Hay mucha hambre, sí, así es. Hay una gran hambre. Y lo desafortunado en Kenia es que hay mucha predicación porque hay muchos cristianos, pero la profundidad en la predicación no existe. Y a veces es porque hay una falta de conocimiento. No tienen los comentarios y no pueden estudiar. Muchos pastores, líderes, ellos son llamados por Dios, pero no han sido instruidos. ¿Pero usted cree que esta Biblia los va a ayudar? ¿Los va a ayudar para entender la palabra de Dios un poco mejor? Y por eso es que nos dan esa buena respuesta. La única gente que han tenido problemas son gente de las denominaciones que tenían ese trasfondo de acá y dicen, mire lo que dice del Pentecostés o del Libro de los Hechos o ese tipo de cosas. Nunca hablan en sí de las notas sobre la cruz. Esas son buenas, pero vuelven a sus cosas de denominación, como el hablar en lenguas, esto y aquello. Dicen, no creemos que nuestros líderes deberían de tener eso. Pero cuando se trata de las personas, los ciudadanos de Kenia, gente católica, yo se lo he dado a capellanes católicos y me dicen, ¿cómo me pueden dar más? Se las he dado a anglicanos y me piden más, metodistas. Personas que en Estados Unidos uno necesariamente no se asocian con esta Biblia. Pero allá en Kenia, lo interesante es que aún muchos de estos líderes, sin importar la denominación, tal vez estén sirviendo ahora mismo, tal vez algunos han ido a escuelas de teología y han aprendido la perspectiva pentecostés, porque era un buen instituto bíblico y aún lo es. Pero las personas comunes quieren y desean y necesitan más de estas Biblias. En Kenia, en Malawi, en Zambia, estamos teniendo una gran respuesta en Malawi y Zambia. En todo África, donde sea que la enviemos, no es una por una, sino que es una multiplicación. La necesidad simplemente sigue creciendo.
¿Qué tanto están tratando o cómo es que se están avanzando para terminar la traducción del francés? Y creo que ya terminaron con eso, ¿no? Sí, ya la imprimieron, me parece. Está en el proceso de envío. No sé exactamente dónde está el proceso, pero todos esos detalles están investigándolos y esperamos que ya para enero o febrero esté allá en estos países. La gente aquí no entiende cuán complicado es este proceso. No es algo sencillo. No, no lo es. Uno trata con las autoridades que regulan los diferentes gobiernos, también con esas leyes en las aduanas, el transporte, compañías de transportación. Y necesitamos a gente como Cody, y los tenemos por todo el mundo, Sí, señor. que han sido tan amables ayudándonos con todos estos problemas de los que se están hablando. Hemos tenido que pagarle a aduanas al campo, pero no mucho. Gracias a Dios por eso. Pero como esta situación en África, no dudo que vamos a dar más de 1 millón de Biblias. Sí, exactamente. En África no me sorprendería que ya la cantidad ha superado 1 millón en África. Sí, pero estoy hablando del futuro, en esas traducciones en francés. Sí, el francés, bueno, la primera impresión que fue enviada son 67,500 y ese solamente es la primera gota en ese país. Y, por ejemplo, en el Congo, aún en una ciudad hay 15 millones de personas, en solo una ciudad, y creo que la mayoría diría que son cristianos. Así que si tiene tantos cristianos, tiene que tener tantos pastores, y líderes, esos maestros de escuela bíblica. Y uno puede gastar todos los recursos en una ciudad en África, como en Lagos, en la versión en inglés. Hemos enviado tantas a Nigeria. La necesidad es tan grande y hay tantas personas. No hay nada en el mundo más importante que la palabra de Dios. Correcto. Y alguien dice que mientras que la exportación más grande que tenga Estados Unidos sea, ¿es correcto la terminología? Sea la palabra de Dios, que las botas de los invasores nunca caminarán sobre la tierra estadounidense. Y si Dios nos ayuda, yo quiero asegurarme de que llenemos este mundo con la palabra de Dios. Alabado Dios. Como se me olvida cuál lenguaje fue, creo que fue vietnamita. Y nuestro hermano llamó, el hombre encargado de la traducción, llamó y dijo, usted no hizo mucho, ¿qué ha pasado? Digo, es que comencé a leerla y no pude dejar de leerla. Es un buen problema por tener. Sí, señor. Hermano Swagger, y este es mi 5º año con el ministerio y he podido viajar un poco y es maravilloso cuando he visitado diferentes lugares y alguien dentro de Estados Unidos me ha dicho que fueron salvos mientras leían la Biblia de estudio del expositor, que aún en la cárcel o en algún lugar, simplemente leyendo la Biblia de estudio del expositor, antes que alguien tuviese la oportunidad de testificarles del Señor, han entregado su vida. Y eso solamente es esta pequeña vista que yo he tenido y no puedo imaginarme de esas cantidades de Biblias que se han distribuido, cuánta gente la está leyendo, como he dicho, estos amigos que están regalando esas copias, y antes de aún escuchar la predicación o que alguien les testifique, el simplemente leer esta Biblia, la cantidad de personas que tal vez están siendo salvas, nunca tal vez conoceremos esa cifra, pero debe de ser algo bastante grande en cuanto al alcance, ¿no? Así es, y aún así hay personas que quieren detener la obra de Dios. Y ese siempre es el caso, Dave. Hermano Swagger, sí, quiero hablar de esto porque estamos escuchando todo lo que Dios está haciendo en el continente africano, pero quiero llamar la atención un poco para la audiencia y decir gracias, porque todo esto es posible por el apoyo del pueblo. Exacto. Y ellos oran por este esfuerzo. Hay mucha gente orando por usted, hermano Cory, alrededor del mundo, pero me emociona cuando veo a personas de Australia, el Reino Unido, Europa,
los Estados Unidos que se unen para que este esfuerzo sea posible, ya sea una Biblia de estudio del expositor que se ha donado, o cajas que se han donado, todo es para que esto sea posible. Así que estoy muy bendecido con este testimonio, aprecio tanto lo que el pueblo ha hecho, lo que hacen para que esto sea posible. Él vino para acá hace un tiempo y dijo, mi camioneta la tengo amarrada con cinta adhesiva tal vez y un poco de alambre. Eso es lo que parece a veces en ciertos momentos. Sí. Bueno, esa situación de la bolsa del aire que usted pudo administrar, creo que podemos hacer mejor las cosas. Sí, gracias, lo aprecio. Yo le dije que vea cuánto es el costo de esa camioneta para poder ayudarle y así podrá trabajar en la agencia y que lo compre con descuento. Ellos también necesitan la Biblia. Sí, amén. De cualquier manera, este hombre está haciendo una obra para Dios que es excepcional. Y alabamos a Dios por eso. Nuestras oraciones están con usted, Cody. Y mantengan esas cartas llegando, por favor. Sí, Señor. Muy bien. Romanos capítulo 7, versículo 5, por favor. Porque mientras estábamos en la carne, Puede referirse a la condición no salva o al creyente que intenta vencer los poderes del pecado por sus propios esfuerzos, es decir, la carne. los efectos de los pecados. Denota estar bajo el poder de la naturaleza pecaminosa y se refiere a las pasiones de la naturaleza pecaminosa. Que eran por la ley. El efecto de la ley debe revelar el pecado. Lo que la ley está diseñada a hacer, ya sea la ley de Dios o leyes inventadas por nosotros. No significa que sea malo porque no lo es, simplemente significa que no hay victoria en la ley, solo la revelación del pecado y de su pena. Obrando en nuestros miembros, produciendo fruto para muerte. Cuando el creyente intenta vivir para el Señor, por medio de la ley, que lamentablemente es lo que hace la mayoría de la iglesia moderna, el resultado final va a ser pecado y fracaso. De hecho, no puede ser de ninguna otra manera. Déjenos decirlo otra vez. Si el creyente no entiende la cruz en cuanto a esta santificación, el creyente tratará de vivir para Dios por medio de la ley. Lo triste es que la mayoría de las personas en la iglesia moderna piensan que están bajo la gracia cuando en realidad viven conforme a la ley porque no entienden la cruz. Damas y caballeros, la única respuesta para el pecado es la cruz de Cristo. Quiero que se detengan a pensar en lo que acabo de decir. La psicología no es ninguna cura para el pecado. El dinero no es la respuesta para el pecado. La educación no es respuesta para el pecado. Hay hombres en este lugar que tienen educación hasta donde usted puede imaginarse. Y no es la respuesta para el pecado. La única solución para el pecado, la única respuesta es la cruz de Cristo. Ahora yo quiero que eso penetre sus mentes. ¿Qué es lo que usted quiere decir con eso? Estoy hablando de tener victoria sobre el pecado y esa es la obra del Espíritu Santo para darnos la victoria sobre el pecado y pureza interna. La sangre que manchó esa cruz, el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario, ese es el precio que se demanda para pagar el pecado. Y la única respuesta para el pecado no es decirle al predicador que no puede predicar 2 años, no es decirle a la gente que tienen que ver al psicólogo durante 2 horas a la semana. Eso no va a hacer nada bien. Y no lo digo yo cruelmente. Yo estoy seguro que mucha gente en ese ámbito, en ese esfuerzo, sinceramente quiere ayudar. No estoy negando eso. Pero no hay ayuda en esa fuente. Solo la cruz de Cristo es la solución y la respuesta para el dilema del hombre. No hay nada más. Muy bien. Ahora, ¿de qué es de lo que está hablando Pablo cuando él sigue hablando de la ley?
Bueno, si podemos, una vez más, nosotros tenemos que hablar del contexto. En el capítulo 6 dice que el creyente ha sido libre de la naturaleza pecaminosa y de toda agente de la carne como resultado de su unión con Cristo en la salvación. Ha sido hecho uno con el crucificado. Loren, discúlpame. Lo que estás diciendo tienes toda la razón. Pero esa gente piensa que está haciendo lo correcto. Ciertamente, y esto es porque aún no han entendido el valor de la cruz, lo que la cruz logró, y es lo que estaba diciendo de Romanos 6, y eso es lo que nos dice ahí. En Romanos 6 se nos enseña que nuestra unión con Cristo nos libera del poder del pecado, la naturaleza pecaminosa, el diablo y el mundo, y tenemos que saber eso y poner nuestra fe en ello. Sí. Romanos 7, Pablo le advierte al creyente a no volver a la fe en la ley mosaica, y como usted siempre lo ha dicho, la fe en cualquier ley, primordialmente en la mente de Pablo sería la ley mosaica porque era la mejor conocida de aquel tiempo y era una ley justa, pero aún una ley justa no puede traer libertad del pecado. Así que Pablo le está enseñando al creyente que no solamente hemos sido libres del pecado por la cruz, sino que también hemos sido libres de la autoridad y la responsabilidad a la ley mosaica por la cruz. Sí, Loren, hay millones, y no exagero, millones por todo el mundo que aman a Dios, no son hipócritas, pero están atados a algo, cualquier cosa que pueda llegar a ser. Puede ser inmoralidad, puede ser alcohol, puede ser drogas, puede ser nicotina, puede ser celo, envidia, malicia. La lista es larga. Han tratado todo en el mundo para obtener la victoria en su vida, por encima de este problema, cualquier cosa que sea. No han podido hacerlo. Bueno, estamos tratando de enseñar lo que el mensaje de la cruz enseña, su contexto, es de que si el creyente pone su fe en lo que Cristo hizo para impactar el pecado en el Calvario y confía que eso ya se les ha dado, entonces el Espíritu Santo les va a ayudar y no importa lo que enfrenten o lo que los tiene atados, ellos pueden caminar libres de esa autoridad. Quiero que pongan en pantalla ese diagrama que Loren trazó hace tanto tiempo, y si lo hacen, por favor, esto podrá ayudar. Son 5 pasos, ¿verdad? Bueno, lo que usted quiere es el cristiano que vive... La vida victoriosa. Sí, la vida victoriosa. Tiene el enfoque, tiene el objeto de la fe, contiene la fuerza de poder y el resultado. Son 4. Ese proceso sencillo que está involucrado en todo eso. Disculpe un momento, ¿lo puede hacer mejor de leer porque está un poco oscuro? Lo que está viendo es la vida victoriosa cristiana. Básicamente es un patrón sencillo de actividad en la vida del creyente. Cuando ellos se enfocan en el mensaje del Evangelio de Jesucristo y crucificado, van a aprender lo que Cristo ha hecho, y de ese enfoque saldrá el objeto de la fe. El objeto de la fe será entonces la obra consumada de Cristo. Cuando su fe está en la obra consumada de Cristo, el Espíritu Santo, quien está ahí para glorificar a Cristo, entonces trabajará a nuestro favor, liberándonos de la ley de la vida de la muerte y los aspectos, y el resultado final será que el pecado no tendrá dominio sobre usted y habrá esa victoria cristiana. No dañaría decirle al Señor que mi fe y mi confianza está en Cristo crucificado. Ahí es donde mi fe está, en Cristo y Él crucificado. Pablo dijo que él se propuso a no saber nada entre vosotros, hablándole a los corintios, sino a Jesucristo y Él crucificado, su predicación hacia ellos. Y si usted le dice al Señor, mi fe y mi confianza está en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, no depende de mí, ni tampoco está mi fe en las buenas obras, ni tampoco en la iglesia. Todas esas cosas son buenas en su derecho, pero no le dará a usted la victoria sobre el pecado. Pero cuando usted pone su fe en Cristo y Él crucificado, como Loren lo mencionó hace un momento, el Espíritu Santo, que es Dios,
y que puede hacer cualquier cosa. Él tiene el poder para hacerlo y Él obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra consumada de la cruz y no obrará fuera de esos parámetros. Entiéndanlo. Pero su fe debe estar en Cristo y Él crucificado, porque el Espíritu Santo, para que Él haga lo que Él está diseñado a hacer, para que usted tenga la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Y esa es la única manera de poder obtener la victoria. No hay ninguna otra manera. Puede intentar esto, puede intentar aquello o cualquier otra cosa, pero esa atadura que está molestándolo, y usted ha tratado de hacer esto, de hacer aquello y lo otro para tener la victoria sobre ello, pero sin ningún éxito. Mas, sin embargo, usted hace lo que yo le he dicho. Diga, mi fe está en Cristo y Él crucificado y en Él nada más, exclusivamente. No está en mí, no está en la iglesia, no está en las buenas obras. Exclusivamente está en Cristo y Él crucificado. El Espíritu Santo luego obrará grandemente a su favor para darle a usted la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Así Esa es la clave. Esa es la clave. Cuando volvamos de la pausa, veamos la contraparte a eso, a ese programa, el cristiano derrotado, porque ahí es donde la mayoría de los creyentes, de hecho, es como están tratando de vivir para Dios. Si podemos después de la pausa. Bueno, tenemos unos minutos antes de la pausa. Por favor, denos de lo que Loren está mencionándonos. Bueno, la vida cristiana derrotada es lo que Pablo describe acá en Romanos capítulo 7, versículo 5, y lo que nos está diciendo es que si nosotros tratamos de vivir para Dios y nuestro enfoque está en las obras, está en alguna ley, una ley mosaica o de cualquier otra ley, entonces el objeto de nuestra fe ya no es Cristo y lo que Él ha hecho. Nuestro desempeño. Correcto, es mi capacidad de llevarlo a cabo. Y el problema con eso es que entonces estamos fuera del nuevo pacto, de esa fuente de poder del Espíritu Santo, y la única fuente de poder que tenemos ahora es nuestra voluntad para tratar de lograrlo. No va a lograrlo. Y el resultado final va a ser la inconsistencia y el fracaso, pero tristemente ahí es donde viven la mayoría de los cristianos, y por eso es que en Romanos 7 nos Loren, advierte. ellos son así porque no saben, no conocen la diferencia. La mayoría del tiempo ni siquiera la mayoría sí, pero tal vez no. La mayoría de las veces es ignorancia, no lo saben. Estaría de acuerdo con eso, pero aquellos que sí saben son responsables para empezar una inspección de muy de cerca, debería decir, de lo que, en dónde está su fe. Esa es la clave. Su fe está en Cristo y Él crucificado, o su fe está en otra cosa. Correcto. Y el Nuevo Testamento nos enseña por qué nuestra fe debería de estar en Cristo y crucificado, principalmente Romanos 6 y Romanos 7. No ponga su fe en la ley, simplemente va a despertar la pasión o el pecado que está ya en su corazón. Cuando usted añade la ley de cualquier cosa en su corazón, trae el fracaso del centro del ser y lo saca a la superficie. Eso es lo que le iba a preguntar, que cuando nosotros estamos bajo la ley no damos fruto para Dios, sino damos fruto para muerte y para el yo también. Y eso incita las pasiones del pecado, las mociones del pecado en nuestras vidas y las pasiones de la naturaleza pecaminosa por causa de nuestra tendencia natural de la rebelión y nuestra tendencia natural de rebelarnos contra estas cosas. El pecado que está dentro es un hecho para todo creyente. Tal vez no nos gusta pensarlo de esa manera, pero la naturaleza pecaminosa está ahí. Cuando uno trata con esto basado en leyes y reglamentos y pone esa ley contra el corazón del ser humano, literalmente produce un deseo de hacer lo malo. Por eso es que 1 Corintios 15 la Biblia dice de que la fuerza del pecado es la ley. Es la ley, sí. La fuerza del pecado es la ley. Cody, ¿cuál es la respuesta de los predicadores en la parte del mundo donde usted vive en cuanto al mensaje de la cruz? Bueno, creo que ellos lo escuchan y lo entienden, pero es como en Estados Unidos, hay tantas cosas que uno tiene que desaprender, ¿no? Sí. Porque estaba hablando de esto
sobre la espiritualidad. Las personas de Kenia son muy espirituales. Ellos equivalen este aspecto de la oración con el poder adquirir algo. Así que ir a donde ellos y decirles, sí, eso es importante, el ayuno es importante, estas cosas que están haciendo son cosas buenas, pero Dios no le va a dar más favor por las cosas que ustedes están haciendo. Él lo da por su corazón, por su fe, que está puesta en el objeto correcto. Así que cuando estamos hablando con ellos, explicándoles estas cosas, hay muchas cosas que tienen que desaprender. El pecado es un problema. ¿El pecado? Sí. Es un problema mundial. Sí. Sí, ese es el gran problema. Aún tenemos que ir a la pausa. Sí, así es, vámonos. El mensaje de la cruz. Dios le ha levantado para que la luz brille en las tinieblas. Haciendo un impacto para Cristo. Él no murió para salvar a unos cuantos, Él murió para salvarlos a todos, tomando una decisión personal que solo usted puede tomar. Defendiendo la cruz. Solamente hay una respuesta, y es Jesucristo y este crucificado. Avanzando para el Evangelio. Viva la diferencia en SBN. Muy bien, ya volvimos. Por favor, díganme cuáles son las mociones del pecado. ¿Qué es lo que Pablo dice o quiere decir con esa declaración? Bueno, simplemente habla de las pasiones del pecado, el deseo por el pecado que despierta como resultado de... La naturaleza pecaminosa. Sí, y no tiene que ser exclusivo a la naturaleza pecaminosa, el pecado en general. El agente de eso es el pecado. El pecado en general siempre tiene la naturaleza pecaminosa operando. Claro, pero una vez más, usted puede estar con la carne y no tener esa naturaleza pecaminosa operando. Eso es lo que lo despierta. Si usted escoge como resultado de el objeto incorrecto de fe, por ejemplo, su fe está en Cristo y este crucificado, usted puede llevar el pensamiento a Gálatas capítulo 5, versículo 16 o 17. Si andamos en el Espíritu, dice que no cumpliremos con el deseo de la carne, pero si andamos en el Espíritu, su fe está en Cristo y este crucificado. Entonces, ¿de dónde viene ese deseo de la carne si es exclusivamente la naturaleza pecaminosa? Entonces, lo que queda en la mente, el corazón del ser humano, las cosas que aún están siendo renovadas, a menudo es lo que puede salir a la superficie y hay que eliminarlo cuando nosotros tratamos de vivir por la ley. Y esa es la parte fácil. La peor parte, como usted ha dicho, es cuando uno cambia el objeto de la fe. Entonces la naturaleza pecaminosa revive y ahora está en problemas porque la fuente de corrupción, lo que corrompió la carne, ahora está activamente corrompiéndola una vez más. Sí, yo siento, tal vez esté equivocado, pero la naturaleza pecaminosa siempre está involucrada. Sí hay fracaso, sí hay pecado allí. Si me permiten hacer esta pregunta también, mi punto de vista en cuanto a la tentación y en cuanto a mis estudios en la Escritura, yo veo dos fuentes de tentación. Una, todos nacemos con la naturaleza pecaminosa. Podemos ser llevados a la naturaleza pecaminosa por ella, pero sabemos que Cristo nació sin naturaleza pecaminosa porque Él fue perfecto. Sin embargo, Cristo aún así fue tentado. En Hebreos dice que Él fue tentado en todo y en Mateo vemos también la historia de cuando Él fue al desierto y que fue tentado 3 veces el diablo, así que Él fue tentado y por eso es que yo también veo que la tentación puede venir de afuera. Puede venir de afuera de mi ser y tentarme a pecar. Y eso es lo que Jesús estaba sufriendo. No tenía él la inclinación a pecar automáticamente, pero sí tenía esa incitación externa tratando de hacer que él se tropezara, lo cual nunca sucedió, nunca logró su intención, hablando del pecado y del demonio. Pero la tentación sí existió. Ahora que nosotros no somos como Cristo. Sí tenemos esa inclinación interna que automáticamente nacemos con ella y queremos inclinarnos hacia
una dirección lejos de Dios, pero aparte de eso, una tentación externa. Y la tentación está en todos lados. Si uno conduce por las calles de Estados Unidos, usted puede ver tentaciones en todos lados, en letreros, en la carretera, en todos lados. Por eso es importante que este mensaje salga, para que la gente entienda que la vida victoriosa en Cristo puede suceder, uno puede lograrlo. No solo se trata de algo que sea un cuento de hadas que jamás tal vez se cumpla, no. Tal vez para una persona que yo conozca, pero no para mí, no. Esto es para toda y cada persona nacida de nuevo, para que podamos vivir por encima de la tentación. No que la tentación va a desaparecer, vamos a ser tentados, pero podemos vencer y nosotros podemos contra esa tentación a través del poder del Espíritu Santo y solamente a través de esa fuente de poder. ¿Podemos verdaderamente llegar a un lugar donde podemos llevar fruto para Dios si aún estamos bajo la ley? No. ¿O bajo esa ley? No. Tal vez llevemos algo de fruto, pero para llevar el fruto completo, porque la gente que es salva sin entender este mensaje, yo creo que sí tienen un poco de victoria en sus vidas, tienen momentos, sabemos que tienen victoria, Sí. pero el llevar fruto completamente para Dios, tienen que estar libres Sí. de la ley. No veo cómo podrían hacerlo de otra manera, porque cuando yo leo eso es lo que yo entiendo. La ley es algo que nosotros mismos inventamos. La inventamos. Usted puede hacer que las cosas de Dios se hagan ley. Correcto, sí. Y si el cristiano está tratando de encontrar la victoria en cualquier manera, aparte de Cristo y el crucificado, él va a funcionar bajo la ley. Y tal vez sea algo que en sí misma sea, el ayuno es algo santo, no es algo impío, es algo santo. La oración ciertamente que es santo. Pero usted puede, si se piensa, si yo ayuno tanto, o yo recuerdo también hace años que Frances y yo estábamos en cierta campaña en el noroeste de Luisiana y trajeron un libro, no recuerdo el título, pero casi nos morimos del hambre porque se trataba del ayuno. Y hubo también un libro famoso, El ayunar para la victoria espiritual, tal vez fue uno de esos. Cuando yo estaba creciendo, ese fue un gran énfasis para tener victoria sobre el pecado, el ayuno. Y aún lo es. Así que es verdaderamente algo increíble el creer cosas como usted dice, cuando hacemos esas cosas nuestra ley y nuestra fuente de fe, y eso no traerá fruto para Dios en nuestra vida, aunque sea algo bueno como el bautismo en agua, el ayuno y la Santa Cena, porque se hacen de la manera incorrecta, en el orden incorrecto. ¿Cuán prevalente es eso, David? Yo creo que el ayuno, el enfatizar el ayunar, y es algo muy común y lo hacen pastores y teólogos con buenas intenciones que han escrito esos libros tratando de animar a la gente a poder tener victoria en sus vidas sobre el pecado. Y el ayuno es bíblico. Es muy bíblico. Y es como la Santa Cena. La Santa Cena también es muy bíblica y mucha gente usa la Así Santa es, Cena sí. de maneras que no fue la intención, que Pablo no quiso que se usaran así. Es algo muy bueno de pensar, pero aún esas cosas traen fruto para muerte cuando se hacen de la manera incorrecta, cuando se hacen en la carne y se hacen como una ley. Si nosotros queremos producir fruto para Dios de una manera que Él quiere que nosotros lo hagamos, tenemos que ser libres de la ley mosaica, las leyes que nosotros propiamente inventamos. Y como dijo Cory, en África o en los Estados Unidos hay muchas cosas que tenemos que desaprender, especialmente dentro del campamento pentecostal, si verdaderamente queremos victoria en nuestra vida y libertad en nuestra vida del pecado. Y no solamente es para la justificación, sino también para la santificación. Lo dije hace un momento y lo vuelvo a decir, la única respuesta para el pecado es la cruz de Cristo. No hay ninguna otra. No me importa qué es lo que haga, qué tipo de iglesia es a la que usted asiste, qué tantos capítulos usted lee en la Biblia cada día, cuántas horas al día usted ora, y esas cosas son buenas, debería hacerlo. Pero si su fe está allí
y no está en Cristo y el crucificado, va a traer un gran lío espiritual. Es como la gráfica que mostramos, se trata de su desempeño, lo que usted hace, lo que hacemos y... Si pudiera mencionar esto, primeramente no sé, en el ayuno veo en las iglesias y no veo a mucha gente ayunando, pero dejaremos eso en paz. Pero en serio, tal vez a algunos les serviría de bien, pero en serio, hermanos, a ver, quiero presentar este punto. Porque cuando hablo con otros creyentes y tal vez yo que hago en este campamento, tal vez yo lo hice, vemos los frutos y a veces la gente compara eso con la obra para Dios que están haciendo. Así que hay ministros, gente en el ministerio, algunas personas que piensan que están en el ministerio, pero hay gente que está haciendo tal vez una obra para Dios. Y yo sí utilizo a mi padre porque él es un blanco fácil, pero uso a mi padre como ejemplo. Lo hemos mencionado muchas veces. Él fue salvo, bautizado en el Espíritu Santo, y eso fue hace muchas décadas antes de que yo naciera. Él fue salvo, lleno del Espíritu, llamado a predicar, a ministrar, funcionando en el ministerio. De hecho, estaba predicando, saliendo a hacer ministerio en la calle. Estaba viendo que la gente era salva, ataduras rotas cuando predicaba, e iba a tratar con la gente, orando por ellos. Pero en su vida personal, mencionamos antes que él estaba fumando entre 5 cajetillas de cigarrillos al día. Entendamos lo que estoy diciéndoles. Él era salvo, lleno del Espíritu, funcionando en el ministerio, viendo una obra para Dios, un fruto en ese sentido. Pero él no pudo detener ese hábito de fumar. Él intentó hacerlo, pero no pudo. Así que ahí es donde yo creo que alguna de la confusión llega. Y el Señor lo libertó desde entonces, ya no se preocupen. Pero la gente tal vez está confundida y dice, bueno, espera un momento, yo no entiendo esto, estoy tratando de reconciliar todo esto. Dios está usándome, yo soy parte de la obra de Dios, estoy experimentando su presencia, su bendición. Mas sin embargo hay cosas en mi vida con las que estoy luchando, así que están identificándose tal vez con ambas partes de esta conversación y dicen, espera un momento, estoy viendo fruto del ministerio en mi vida, pero aún así estoy viendo lo que están diciendo con respecto a esto para muerte, porque hay parte para mí que está luchando y está causando mucha dificultad. Estamos hablando también de las pasiones y los afectos del pecado. Cuando agonizamos sobre algo, hay una tristeza que existe cuando usted le falla a Dios. El punto que estoy haciendo es que para esos cristianos que están viendo y han estado viendo y sintonizan y dicen, espera un momento, sí estoy viendo que Dios está obrando en mi vida, en mi familia, aún en mi ministerio. Sin embargo, esto también está sucediéndome acá y no puedo obtener la victoria. ¿Qué le puede decir usted a alguien en esa posición? Bueno, hay dos cosas que están surgiendo ahí. Primeramente, el pecado siempre incrementa su presencia, nunca permanece estático. Gradualmente se empeora más y más y más. Y el Señor tratará con esa persona, es misericordioso, es grande. Yo no estuviera aquí el día de hoy, usted no estuviera aquí el día de hoy, si no fuese por la misericordia y la gracia de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por eso, pero el pecado no permanece estático, se empeora todo el tiempo. Y deja a esa persona en pecado más profundo. Ahora su padre rompió esa atadura de él, o el Espíritu de Dios le dio la victoria sobre eso. Y eso fue hace muchos, muchos años. Y él no estuviera vivo el día de hoy si no hubiera sido por el Señor encargándose de esa situación. Pero si él hubiera permanecido con eso se hubiera empeorado más y más y más. Si me permite decir esto también adicionalmente, es que vemos en el escenario que acabo de presentar la manera en cómo el Espíritu Santo obra. Entonces usted puede experimentar al Espíritu Santo, su poder obrando para ayudar en el ministerio, por ejemplo. Pero lo que usted mencionó y lo que ha sido tan transformador para mí con respecto al mensaje de la cruz es entender cómo es que el Espíritu Santo obra, que Él obra exclusivamente a través, como usted ya lo ha dicho, bajo los parámetros de la obra consumada de Cristo. Entendiendo y viendo eso, es lo que para mí ha sido absolutamente revolucionario, entender esa obra del Espíritu Santo, la obra que es para ayudar y el ministerio que muchos están viendo. Va mucho más allá. Tu papá trató de vencer eso con sus fuerzas. Durante muchos años. Sí. Finalmente mi abuela, una señora francesa, y usted la podía escuchar cuando ella hablaba, no había otra opción. Ella le llamaba a él John. John, ¿por qué estás tratando de hacer lo que Cristo ya hizo en la cruz?
Él derrotó toda atadura de pecado. Tú estás tratando de hacer lo que Él ya ha hecho. Estás haciendo el problema peor. Estás deteniendo. De Así hecho, estás es. deteniendo al Espíritu Santo y no se está moviendo. Creo que esto fue en los 70s, casi 80s. Le dijo, deja de tratar de hacer lo que Cristo ya hizo. Aprende a descansar en lo que Él hizo y velo a Él obrar, y el Espíritu de Dios romperá esta atadura. Y en su espíritu Él lo hizo. Correcto. Sí, así es. Dijo que eso lo impactó a él como una revelación. Es lo único que no he intentado, dejar de intentar. Y lo hermoso de todo es de que él iba a cada momento del día. Yo jamás he fumado, pero él fumaba todo el día pensando en su próximo cigarrillo. Pero un día se fue. Él pasó la mitad del día y ni siquiera se le ocurrió a él que no tenía un cigarrillo en su persona. Eso de repente le llegó la revelación que el deseo ya no estaba, ya no existía. Y desde entonces desapareció y no ha tenido luchas ni problemas con eso. Es como dijimos antes, cuando Dios libertó al pueblo hebreo de la atadura egipcia, él les dijo, ese faraón que les ha causado tanto problema ya no lo van a ver más. Y eso es lo que está pasando. No se trata de una lucha, sino que se va, desaparece completamente. Victoria en Cristo Jesús. Pero entendamos, y esa es la hermosura de Romanos 6, 7 y 8, que el Espíritu Santo obra. Y siendo Él la fuente de poder, no nosotros, creo que eso es algo maravilloso, pero si lo que les he dicho tiene sentido en cuanto a lo del ministerio, y luego el Espíritu Santo obrando en su corazón y en su vida a nivel personal, creo que esas dos dinámicas es el mismo Espíritu Santo. Recordemos que aún limitamos eso no al ministerio, porque uno no puede nacer de nuevo y no ser transformado. Usted no puede nacer de nuevo y no ser recreado. Entonces, al grado de que su dependencia está en Cristo, es al grado que el Espíritu Santo puede obrar. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta declaración? Después de conocer el mensaje de la cruz, me sentí como que volví a nacer de nuevo. A lo que se refieren es que en el momento de la salvación, cuando entramos a lo que Dios ha preparado para nosotros en Cristo, el Espíritu Santo, pareciendo que nuestra fe está exclusivamente en Cristo, tuvieron que ser salvos de nuevo, e inmediatamente se va a obrar y continúa obrando. Pero Pablo nos advierte que si ponemos nuestra fe en la ley, nosotros literalmente cortamos el fluir de la gracia que producirá fruto en nuestras vidas, no solamente en el ministerio, sino también en nuestra vida personal. Creo que muchos cristianos están tratando de mezclar la meta y el proceso, la meta siendo la justicia y libertad de la atadura, pero hay una parte de ellos que confía en Cristo y hay otra parte que confía en la ley. Es el galicianismo. Creo que clavo en la cabeza con eso. Y al grado que la persona está confiando en Cristo, entonces verán la victoria. Pero cuando no guardan ese objeto de fe únicamente, entonces Dios permite que el pecado les domine para mostrarles no estás donde debes de estar en cuanto a tu fe. Entonces deja a un lado el ayuno, la oración para ese propósito. Yo he conocido a John desde hace años y no hay un hombre que yo tengo en alta estima más que John Rosenstern. Pero cuando él estaba luchando hace muchos años para vencer esta situación del hábito de nicotina y no estaba ganando, él estaba perdiendo. 5 cajetillas al día, esa es una gran pérdida. Pero hacíamos la pregunta, ¿él era salvo durante ese tiempo? Claro que sí, él era salvo, lleno del Espíritu, amaba a Dios. Dios no se da por vencido. Si Él lo hiciera, ninguno estuviéramos aquí. Así Él es es. misericordioso y lleno de gracia. Y va a llegar el momento en el que la victoria va a ser nuestra si lo hacemos bien. Correcto. Y eso es poniendo nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Así es. No permitiendo que ande por aquí dando vuelta en otras cosas. Porque todo eso tiende a centrarse en el yo. Y si obtenemos una pequeña victoria, sería de acuerdo a nuestra propia fuerza y habilidad y no traería gloria a Dios, sino que le traería gloria a nuestra persona.
Y ese es el problema con el yo, que se trae gloria a sí misma. Y Dios no puede permitirlo. El Así Espíritu es. Santo no puede morar en eso. Pero su Padre finalmente, Él dio ese cambio Así es. a la victoria en Jesús, Aleluya. mi Salvador por siempre. Él me vio y me compró con su amor redentor. Me amó y yo le conocí, todo mi amor se lo debo. Me lanzó a la victoria bajo ese fluir de limpieza. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Una hermosa imagen y ya no nos queda mucho tiempo y su papá no está aquí, así que tengo que tener cuidado con esto. Pero es algo que él ha testificado. Aún después de conocer el mensaje de la cruz, él tuvo un problema con la ansiedad, que él ha testificado sobre eso. Y tomó un tiempo para que el mensaje de la cruz entrase e hiciese lo que él necesitaba. A veces las cosas no suceden tan rápido como pensamos que deben de suceder. Así que esa misma persona ahora, confiando en Cristo, está continuando en esa confianza y aún está aprendiendo a depender. La Biblia dice que se consideren muertos al pecado y vivos a Cristo. Eso que hay que considerarse en el griego es algo continuo que nunca termina, Así es, diariamente. aprendiendo a descansar. On Jesus. That's what you were talking about. That's what we're Estábamos hablando, ¿verdad? Sí, de eso estamos hablando, es exactamente lo que está diciendo. No se desanime, que si usted está dependiendo y las cosas inmediatamente no se van, Hay que tener paciencia, sí. tenga sí. paciencia porque Cristo es fiel y su palabra es veraz. Y si usted confía en Él y deja de hacer que las hojas Amén. viejas caigan, viene esa temporada donde surgirán Alabado Dios. nuevas hojas. Tiene que aprender a depender. Amén. El ladrón lo encontró en la cruz. Así es. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Cody, qué gusto fue tenerlo con nosotros. Un placer estar aquí, gracias. Nuestras oraciones están con usted. Les amamos y que Dios los bendiga ricamente a todos y cada uno de ustedes. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.